Llegamos al final de este corto ciclo de 4 sesiones sobre la historia de la Iglesia, que complementan un poquito lo que hemos ido viendo de eclesiología. Terminaremos la semana que viene. La semana que viene es la última sesión del primer cuatrimestre y no volvemos a vernos hasta el 9 de marzo, ¿vale? Entonces, la idea es ver una última sesión sobre qué pasa desde el punto de vista histórico en la diócesis de Cádiz y Ceuta desde el concilio. Nosotros lo vamos a dejar un poquito más avanzado la historia de la Iglesia, pero desde el concilio hasta nuestros días. Vale, pues venga, empezamos si os parece para que dé tiempo a que se haga la grabación y tenía estos puntos para que nosotros viéramos un poco cuáles son los elementos principales, ¿no? En primer lugar, la Iglesia en la primera mitad del siglo XX, si recordáis, dejamos al final del siglo XIX la historia de la Iglesia, después el Concilio Vaticano II, que es un hecho trascendental en la historia de la Iglesia, San Juan Pablo II aglutinando a los grandes papas que hemos tenido la oportunidad de tener, y por último una breve consideración de la Iglesia en el siglo XXI con el Papa Francisco. Bueno, esta introducción, si os habéis fijado en estas 4 sesiones, hemos recorrido 2000 años de historia, algo verdaderamente milagroso, y como decía el primer día, estos 2000 años son signo del pecado del ser humano, pero también de su virtud. Y de hecho ninguna institución ha durado en este tiempo. Si echamos la vista para atrás, ¿verdad? Pues el Imperio Romano parecía inconmovible y ahí quedó. El imperio, ¿verdad? El emperador medieval también, y ahí quedó. Y los grandes, la situación tan terrible, por ejemplo, que se atraviesa en España con el dominio musulmán, y ahí queda. La Iglesia, siempre defectuosa, siempre necesitada de reforma, sigue avanzando en el tiempo, a la espera de la segunda venida de Cristo. Es algo fruto, como decía, del pecado del ser humano, también de su virtud, pero sobre todo de la acción liberadora de la gracia, que surge en los momentos más increíbles, cuando todo parece perdido. Y ha habido tantas veces en estas 4 sesiones que podría haber dicho todo está perdido. La época de los mártires, Diocleciano se deja colocar en medallas el que va a destruir al cristianismo, y muere Diocleciano y llega la paz. Y hemos visto a Pío VII encarcelado, que muere en una mazmorra lúgubre. El Papa, ya no va a haber Papa después de esto, y la Iglesia sigue, ¿verdad? Ha sido la historia de los mártires en Roma, y la Iglesia que guarda la cultura en el terrible desierto cultural que supone el principio de la Edad Media. Y es la Iglesia que no sabe reaccionar bien ante los herejes, pero que va a terminar sacando de aquí, en los que son en algunos sentidos los momentos más duros de la historia de la Iglesia, consigue sacar de aquí la doctrina más hermosa y purificada, que gesta las condiciones en las que el cristianismo pues va creciendo. Y el cristianismo, a la vez, a lo largo de todo este tiempo, pues hay momentos en los que se hace tibio. Esta imagen me servía para cuántas veces ha estado al borde de la destrucción, y a la vez produce la flor siempre nueva, siempre vieja de la santidad. Tan vieja como el Evangelio, tan nueva como el Evangelio. ¿Vale? No han sido las decisiones humanas concretas, muchas muy desafortunadas, sino 3 elementos fundamentales. La pervivencia del dogma en circunstancias muy heroicas, lo que pensaron los padres, lo piensa la Iglesia Católica del siglo XXI. En segundo lugar, las grandes obras de arte, extraordinarias en momentos muy distintos, y en tercer lugar, la continuidad de la santidad. Nosotros estamos ahora mismo terminando los procesos
de personas que han coexistido con nosotros. La santidad no es un fenómeno del siglo XIII, que es un fenómeno del siglo XIII. La santidad es un fenómeno de todo momento, de toda circunstancia. Algunos de vosotros, la mayoría sois muy jóvenes, pero vamos, recordaréis la enorme sorpresa, ¿verdad? Cuando ese Papa venido de Venecia, yo había leído un libro suyo, ilustrísimos señores, muy divertido, muy simpático, es nombrado Juan Pablo I y de golpe y porrazo en ese septiembre que el Papa se ha muerto. 28 días después. Bueno, pues vamos a beatificarlo dentro de unos días. Es alguien a quien nosotros hemos visto, personas a las que nosotros hemos visto, y yo creo que el impacto clarísimo, manifiesto de San Juan Pablo II, al que muchos de vosotros habréis acompañado en sus correrías y a lo mejor habéis podido ir a este sitio, a este otro. Yo recuerdo con 19 años, ¿dónde podía ser si no? En el Santiago Bernabéu, ¿verdad? ¿Dónde podía ser si no? ¿Qué vamos a hacer? Uniéndose lo más grande de esa vida perenne que continúa en el tiempo y lo más grande, lógicamente, de lo temporal, ¿no? Bueno, pues esto, impresionante, o sea, impresionante, aquello cambió nuestra vida, que nos demos cuenta de eso, pese a nuestras pequeñas miserias, que las tenemos, pero la Iglesia sigue gestando la santidad, y la santidad es un fenómeno extraordinariamente sorprendente y continuado. Gente que no tiene nada que ver entre sí, gente dedicada a los aspectos más clásicos de la historia de la Iglesia, y gente como este muchachito al que hemos beatificado, ¿verdad?, hace muy poquito, Aldo Acutis, que era un genio de la informática, ¿vale?, en todas esas circunstancias. El siglo XX es el tiempo de los grandes papas, de caminos nuevos de santidad, de ofrecer una propuesta de vida nueva a un mundo moderno que se va hundiendo poco a poco en la nada y que parece muy orgulloso de hacerlo. Y a la vez, los cristianos que viven en el siglo XX, especialmente los de Occidente, nosotros, tenemos cierta conciencia, si somos un poquito humildes, de que hemos fracasado a la hora de purificar este mundo. Hemos fracasado, hemos separado muchas veces, en el mejor de los casos, en dos ámbitos: la vida exterior, que va por su cuenta, y la vida de fe. Y esto ha dejado de ser sal y luz. Y tiene que volver a ser sal y luz, porque el mundo no tiene otra luz, ni tiene otra sal. ¿Vale? Si recordemos la expresión del Señor, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Si no la hacéis vosotros, ¿con qué se va a salar? Se pudre el mundo que nos rodea. Tenemos los medios para hacer el milagro tantas veces reiterado de encarnar a Cristo en nuestro tiempo, pero en muchos casos el espíritu del mundo, que es un espíritu de ruido, que es un espíritu de recompensa inmediata, que es un espíritu de pensar en el yo, que es un espíritu de convertir al cuerpo en un instrumento de placer y de conquista, pues ha hecho olvidar el espíritu de Cristo, que es espíritu de silencio orante, espíritu de plenitud escatológica, espíritu de gestar en nosotros, espíritu de hacer al cuerpo lo que es, persona. Bueno, pues ahí estamos, y esto lo tenemos que hacer nosotros, y el Papa Francisco confía mucho en nosotros, en las personas de la religiosidad popular, mucho. Entonces tenemos que afrontar. La respuesta no nos gustará, De hecho, si nos gustara, pues entonces no sería la respuesta. La respuesta es la cruz de Cristo, que nos parecen tantas cosas, pues atrasada, desfasada, que no nos adaptamos a ella, sino que pretendemos que ella se adapte a nosotros. Y entonces, claro, deja de ser la respuesta. Bien, vamos a ver cómo esto se produce en un siglo tan terriblemente convulsionado como el siglo XX. La Primera Guerra Mundial tiene más muertos que todas las guerras anteriores. Y la Segunda Guerra Mundial se lleva por delante a 50 millones de personas. Se dice pronto. ¿Vale? En este contexto está ahí la vida de la Iglesia.
El primer papa del siglo XX, León XIII, va a afrontar desde la prisión voluntaria del Vaticano, recordáis, Pío IX, que os hizo tanta gracia el otro día, Pío IX pierde los Estados Vaticanos, que tenía desde tiempo inmemorial, y dice, pues no salgo. Es una bofetada tremenda al Estado italiano, que se ha constituido a base de quitar un territorio que era de otro. Y por tanto se recluye públicamente en el Vaticano y no sale. Los papas van a estar sin salir durante bastante tiempo. Y pues afronta dos temas centrales. El primero, las nuevas realidades sociales surgidas de la revolución industrial que van a gestar un proletariado que se convierte en desecho del mundo. Mientras está publicando Marx el primer libro del Capital, los otros dos lo publica Engels cuando Marx ya ha muerto, escribe en el mismo momento, no es una reacción, escribe el Papa León XIII la primera gran encíclica social a la que han seguido muchas de ellas. Rerum Novarum, que traducido al castellano sabéis que los escritos pontificios recogen las dos primeras palabras. Rerum Novarum, de las cosas nuevas, porque las circunstancias son completamente novedosas. Es, como decía, la primera encíclica de un largo camino entre el egoísmo capitalista y la despersonalización, el odio que va a proponer el marxismo. Ahí en medio intenta situarse la Iglesia. El segundo, la búsqueda de la unidad perdida. Búsqueda de la unidad perdida que se presenta para un escándalo, como un escándalo cada vez mayor para los nuevos cristianos que van creciendo, tanto en África como en Asia. A León XIII, muerto en julio de 1903, le sucede un hombre santo y sencillo, San Pío X, el que ha sido durante mucho tiempo el Papa Santo del siglo XX. La historia de San Pío X, un hombre de familia tremendamente humilde, es muy curiosa porque San Pío X no es elegido en el cónclave. En el cónclave que se sucede a la muerte de León XIII es elegido otro cardenal, pero todavía las grandes naciones tenían derecho al veto. Aquel cardenal se había manifestado opuesto a Austria y entonces el embajador en la Santa Sede de Austria presenta el veto contra ese cardenal. Los cardenales tienen que volver a reunirse y entonces eligen a José Sarto, al Papa Sarto, a San Pío X, que lo primero que hace es quitar el veto a las naciones. ¿Vale? Ya ninguna nación no tenía gran sentido, pero era este poder que vimos en la Edad Moderna de las grandes naciones presionando sobre la Santa Sede. Bueno, se va a encontrar con momentos difíciles de enorme anticlericalismo en naciones tan cristianas de origen como Portugal o Francia, y con un grupo de intelectuales católicos que intentan acercarse al mundo no religioso, pero racionalizando la fe. Van a ser los modernistas, que son un nuevo gnosticismo como el que vimos a principios en la primera sesión, a los que Pío X se enfrentará con su vigoroso impulso espiritual. ¿Vale? Pío X, que era un hombre muy sencillo, ya digo, de una familia de jornaleros del campo norte de Italia, toma como secretario de Estado a Merry del Val. Merry del Val era un cardenal español de una raigambre de familia de extraordinaria nobleza, y la grandeza interior de San Pío X, hay un libro muy bonito escrito por el cardenal Merry del Val, sobre la figura de San Pío X, que le deja completamente conmocionado. Y él, que era supuestamente el hombre de mundo, el hombre intelectual, pues se somete a aquel, bueno, pues sacerdote que estaba pensado. Él nunca pensó en ser otra cosa que un párroco, ¿vale? Pero fue creciendo y tal. Bien, el gran pesar de San Pío X, que posiblemente y sin posiblemente aceleró su muerte, fue no poder impedir la terrible guerra que hoy conocemos como Primera Guerra Mundial. Y Benedicto XV, su sustituto, lucha por parar esta guerra desde el primer momento
guerra que, como os he comentado, se termina convirtiendo en una guerra de trincheras y por tanto supone, especialmente en territorio francés, una verdadera masacre humana de posiciones que se adelantan 15 metros, se pierden para atrás, con muchísimas personas muertas. Como intenta Benedicto XV enlazar con Alemania para ofrecer una paz antes de que la guerra termine, va a ser muy querido en territorio alemán. Y por eso, cuando se ha elegido un alemán, ¿verdad? Hace un poco, ese alemán se va a llamar Benedicto XVI, en honor a Benedicto XV. Pero los franceses, que están empezando a ganar la guerra con la entrada de Estados Unidos, el hundimiento de Lusitania, ¿verdad? Y algunos ya estaban por entonces dando vuelta aquí. Esto es el 1917. Bueno, pues con el hundimiento de Lusitania ve que puede conseguir unas condiciones ventajosísimas de paz, tremendamente humillantes. Alemania estaría todavía pagando, en el año 2020, estaría todavía pagando lo que le tenía que pagar a Francia por el Tratado de Versalles, ¿vale? Y no permiten que la Iglesia participe en aquel tratado de paz, pese a todo el esfuerzo que Benedicto XV había hecho, y se va a terminar convirtiendo en la primera causa de la Segunda Guerra Mundial. Es muy simpático para que veáis la vuelta que da la historia. En 1870 se enfrentan, lo vimos en la otra sesión, se enfrentan las tropas prusianas con las francesas, Napoleón III, ganan prácticamente en un verano y entran en París. Napoleón III tiene que quitar a las tropas, esto lo aprovechan los italianos para tomar Roma y quitarle al Papa los estados pontificios. Bueno, pues el emperador Guillermo, rey de Prusia, se convierte en emperador de Alemania en el Palacio de los Espejos de Versalles, para humillar a los franceses. Cuando Francia gana la Primera Guerra Mundial, obliga a que los alemanes vayan a Versalles a firmar una paz absolutamente humillante, pero claro, no los va a meter en el Palacio de los Cristales, sino que en la estación de tren de Versalles ponen un vagón de tren y preparan para la firma. Y los pobres de los alemanes, humillados, tienen que firmar allí una paz absolutamente dura que los convierte en los culpables fundamentales de la guerra, que hunde la economía alemana y que va a permitir el auge muy poco después del nazismo. Bueno, pues cuando Hitler, en la primavera del 40, toma Francia, obliga a que saquen el vagón de tren que lo tenían metido en un museo, lo vuelvan a poner en Versalles para que los franceses firmen la paz. ¿Y quién tiene que firmar la paz? Pues Pétain, el héroe de Verdún, el hombre que paró a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, tiene que ir y humillarse delante del cabo. Hitler había sido en la Primera Guerra Mundial un cabo en la campaña de Francia, humillarse para firmar. Yo espero que alguien haya quemado el maldito tren, porque si no la próxima vez tendremos otra vez todas estas historias, y ahí la Iglesia queda fuera. Pío XI, hombre de gran corazón y paciencia, firmará numerosos concordatos. Pondrá fin a la cuestión italiana, gestando esto que os lo comenté el otro día, la vía de la conciliación, ¿verdad? Firma concordatos, entre otros con la nación italiana de Mussolini, y se crea una vía que permite comunicar San Pedro y el Estado Vaticano con la ciudad de Roma. Bien, va a desarrollar la acción católica y la fiesta de Cristo Rey. Si entráis en la catedral, veréis, me parece que es la segunda capilla a mano derecha, que hay una estatua en madera hecha por Mariano Benlliure de un Cristo Rey, que era el proyecto, nunca se pudo llevar a cabo, para colocar en tamaño gigante esa figura en el centro de la bahía. Y lo que quedó, como muchas cosas que hacemos los gaditanos, fue la maqueta, ¿vale? Que fue lo que quedó ahí. Vivirá lleno de dolor una oleada de persecuciones en diversos países, en Rusia, en México o en España, donde entre 1936 y 1939 serán asesinados 12 obispos.
más de 7.000 sacerdotes y un número paralelo de religiosos y de religiosas. El siglo XX tiene el triste honor de ser el siglo con mucha diferencia de más mártires en la historia de la Iglesia. Junto con Eugenio Pacelli, que es su secretario de Estado, nuncio primero en Alemania, va a promover dos encíclicas importantísimas. La primera, que se llama Mit Bredenden Sorge, contra el nazismo, cuando todos lo alababan, o al menos lo consideraban un mal menor antes de la guerra, antes de que se supiera todo el tema de la Shoah, ¿verdad? Y la Divini Redentoris contra el marxismo ateo. En 1939, a la muerte de Pío XI, que ya es un papa que puede salir del Vaticano, porque se ha firmado la paz de alguna manera, va a ser elegido su secretario, Eugenio Pacelli, con el nombre de Pío XII. Amplía el colegio cardenalicio a 28 nacionalidades, que entonces, una extraordinaria sorpresa, estaba dominado en un 80% por italianos. Y va a realizar un infatigable ministerio que se va a centrar en todos los aspectos de la vida cristiana: la Iglesia, la liturgia, la revelación, las desviaciones teológicas. Enfrentado al marxismo, en un momento en el que el mundo parece rendirse a este sistema, porque quiero decir, el Ejército Rojo está en Berlín, está en la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, está ahí al lado. Todavía nosotros tenemos los Pirineos por en medio. Pero es decir, la idea, yo no sé si esto os acordáis, en la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental estaba el 8º Ejército Británico, la mejor unidad moderna del mundo, y la 4ª División Motorizada norteamericana. Su función no era parar a los rusos, su función era conseguir que los rusos tardaran 2 días en llegar a los Pirineos, porque en 2 días se podían abastecer la situación que había en España, o sea, las bases, y contraatacar. O sea, en esa situación se ha gestado Europa, en un momento en el que la mitad de Europa está sometida. Entonces, las circunstancias muy, muy difíciles y muy complejas, mucho más de lo que pensamos, donde hay que convivir. Y ahí está Pío XII actuando. Por este enfrentamiento con el marxismo se le va a tildar de el papa nazi, el papa de Hitler. Esta acusación, que curiosamente es planteada en los años 50, cuando Pío XII ya ha muerto, contrasta con su papel absolutamente central en la encíclica Mit Bredenden Sorge. Pío XI no sabe alemán. Quien redacta y copia al alemán esa encíclica para que sea publicada es el cardenal Pacelli, nuncio en ese momento en Alemania, que va a salvar a más de 800.000 judíos, porque de hecho durante esos años, antes de esta iniciativa de los años 50, va a tener un puesto de honor en el Valle de los Justos en Israel, pero que a partir de ese momento va a ser muy maltratado y que denunció 27 veces los incumplimientos nazis del concordato que habían establecido, que él de hecho estableció entre la Iglesia de Pío XI y el gobierno alemán. Así será ese concordato, que es el concordato que está hoy vigente con el Estado alemán. O sea, no hubo que cambiar ni una tilde con respecto al concordato que se había hecho en ese momento con el supuesto gobierno democrático que había ganado las elecciones primero del 33 y luego aplastantemente del año 37. ¿Vale? Entonces, en esa situación hay que ver, se acusa al Papa Pío XII de no escribir un documento contra el nazismo y de no denunciar su actuación contra los judíos. Para que veáis cuál es la situación, cuando Hitler viene a Roma a ver a Mussolini, tanto Pío XI como su secretario de Estado abandonan Roma y se van a Castel Gandolfo. Desde el punto de vista diplomático, no os podéis imaginar la bofetada que eso supuso. Estamos hablando del año 37, en el que toda Europa,
dice que Hitler ha salvado a Alemania, en la que Chamberlain dice con esta persona con la que se puede hablar vamos a salvar la paz durante 30 años. Estábamos en guerra un poquito después, y donde en España, bueno, pues la ayuda nazi, la ayuda fascista en la guerra civil, pues estaba tremendamente bien vista. En esas circunstancias, Pío XI y su secretario de Estado se van de Roma. Es un bofetón tremendo. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 39 los obispos holandeses, cuando en la Blitzkrieg, en la guerra relámpago, Alemania toma Holanda, toma Bélgica y entra por detrás de la línea Maginot, pues los obispos holandeses hacen una reclamación pública que se ve en las iglesias holandesas, que diciendo que el nazismo es criminal y que está maltratando a los judíos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el gobierno títere nazi que se ha colocado en Holanda? Coge a todos los católicos de rito, de origen judío, y los lleva a los campos de concentración. De hecho, del Carmelo de Ulm, en Holanda, se va a sacar a rastras, ya fue bien, con mucha dignidad, se va a sacar a una de las grandes figuras de la iglesia, contemporánea, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, judía, conversa al catolicismo, la secretaria de Edmundo Husserl, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, conversa al catolicismo, carmelita, vive en Alemania, y para evitar el problema creciente con los judíos, se la manda a Holanda. Esta gente no le impide nada darle una patada a la puerta del Carmelo, romper la situación en el Carmelo, ¿verdad?, en la que no se podía entrar, y sacar a esta mujer, sacar a su hermana, llevarlas para que el 14 de agosto de 1942 pues la gasee en Auschwitz. Y con ella muchos otros católicos. Es que la situación de la Santa Sede es, si yo denuncio públicamente esta situación, la situación de los católicos va a ser mucho peor todavía en los lugares ocupados. A la muerte del Papa Pío XII, la Iglesia parecía una especie de estructura ordenada, sin gran problema, y el cónclave, pues en la que siempre manda el Espíritu Santo. Yo creo que sería encantador que guardáramos el periódico del día anterior diciendo estos son los papables, porque uno tiene que decir de los papables, no sale ni uno, ¿vale? Bueno, pues se elige a una persona importante, porque era arzobispo de Venecia. Hay dos ciudades importantísimas en Italia, una es Venecia, la otra es Milán, ¿vale? Que había sido menospreciado por la curia pontificia, pero al que el Papa Pío XII había elevado, había hecho arzobispo de Venecia y lo había hecho cardenal. Esa persona, muy conocida por nosotros, es Angelo Roncalli, el que será después San Juan XXIII. San Juan XXIII tiene 76 años cuando es elegido y una salud bastante deficitaria. Y lo que en un primer momento se plantea como un pontificado de transición, y lo fue, porque él muere 5 años después, o sea que prácticamente es un pontificado muy breve, va a suponer una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque promueve la apertura de un nuevo concilio en el que la Iglesia debió ofrecer su mensaje al mundo. Si recordáis lo que hablamos hace una semana, el Concilio Vaticano I no se termina, sino que los cardenales tienen que salir por piernas porque entran las tropas italianas, ¿vale? Y entonces la idea es continuar o abrir un nuevo concilio. Y se decide abrir un nuevo concilio en el que no se pretende tanto condenar como acoger, y que va a ser fundamentalmente un concilio pastoral. Tiene constituciones dogmáticas, dos grandes constituciones dogmáticas, Verbum Dei Verbum y Gaudium et Spes, una sobre la Sagrada Escritura y la tradición y otra sobre la Iglesia, pero es un concilio profundamente pastoral. Él muere sin terminar el concilio y es elegido el arzobispo de Milán,
¿vale? Él había sido arzobispo de Venecia, el arzobispo de Milán, que había sido el secretario de Pío XII, y Pío XII lo había mandado a Milán justamente para que adquiriera formación de tipo pastoral, porque había sido una persona siempre pues, de la nunciatura vaticana. Este hombre, que es San Pablo VI. San Pablo VI va a promover la continuación del concilio en unas circunstancias de contestación que se van a ir haciendo cada vez más complicadas. San Juan XXIII ha sido conocido por nosotros, ¿verdad?, como el Papa Bueno. El Papa Bueno, y resultado de él queda una estela extraordinaria, y van a quedar estos documentos que todavía son nuevos, que todavía no hemos profundizado lo suficiente, del Concilio Vaticano II. Para lograr la máxima unanimidad, Pablo VI va a proponer una serie de correcciones a los textos que habían aprobado las comisiones. ¿Para qué? Porque se habían constituido dos grupos de padres. Un grupo formado por el 65% de los padres, más o menos, y otro grupo formado por el 30% de los padres. Entonces, para conseguir que los documentos fueran firmados por la amplísima mayoría de los padres, estos dos documentos que os he indicado, Dei Verbum, por ejemplo, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, son firmados por el 95% de los padres conciliares. O sea, imaginaros la unidad de la Iglesia que eso implica. Pero el Papa tiene que hacer estas correcciones para que algunas cosas que eran equívocas pues pudieran quedar muy claras, y que ese 30% se pudiera incorporar positivamente a las votaciones. Decreto importantísimo que conmueve mucho a la Iglesia española, en un difícil de entender para nosotros hasta ese momento, es el documento, el decreto sobre la libertad religiosa, ¿vale? Decreto sobre la libertad religiosa que contradecía el régimen que entonces estaba en España, que era un régimen, algunos lo recordarán, nacional católico, ¿verdad? Con lo cual unificaba los dos elementos. Y la idea de que el poder estatal y la Iglesia deben estar separados, pues una idea que costó mucho integrar en España. Bien, el concilio, de un enorme alcance mediático, no fue interpretado por los propios padres conciliares, sino por un grupo de teólogos y periodistas que empezaron a utilizar categorías políticas que no eran correctas, porque no eran apropiadas a un acontecimiento teológico, como la distinción entre progresistas, que supuestamente se convirtieron en los buenos, y los conservadores, que eran los malos, ¿vale? Y, bueno, pues que empezaron a plantear soluciones totalmente distintas a las que la tradición de estos 20 siglos había desarrollado. ¿Qué resultado tuvo esto? Pues a partir del año 67, 68, pues una tremenda confusión en el pueblo cristiano, la propuesta de experimentos en la doctrina, en la liturgia, en los sacramentos, en la catequesis. Yo he vivido de niño en un sitio donde, por otra parte, estoy muy agradecido a lo que me enseñaron los hermanitos de la doctrina cristiana en la Salle Viñá. Yo he vivido unas cosas dantescas que cuando yo se las cuento a mis alumnos del seminario no se lo creen. O sea, a mí me ha concelebrado el cura en la misa de la clase con el delegado de la clase, han concelebrado los dos. Esto nos producirá risa, pero no debería producirnos risa. Es decir, a mí me ha llegado el cura una semana con un manolete, pretendiendo consagrar el manolete. O sea, había unos cuantos muchachos, bueno, pues ya teníamos una cierta inquietud, que íbamos a misa a las 8 menos 20 de la mañana con los hermanitos, súper temprano, es una cosa. Y que cuando los hermanitos decían, va a venir tal sacerdote a celebrar en la clase, y montábamos unos pollos para que no hubiera misa. O sea, imaginaros los niveles de situación en la que se vivieron aquellos años. Unas cuestiones muy complejas, con un crecimiento enorme de la contestación.
a la autoridad eclesiástica, especialmente a la pontificia, de los que fue blanco especial, pues el Papa Pablo VI, y una enorme sangría entre el clero secular y religioso, provocando miles de secularizaciones. Hay un decreto del Estado español, ya en la democracia, que está hecho para conceder situación profesional para que tuvieran una pensión a los sacerdotes y religiosos que abandonaron en esos años la vida de la Iglesia. Bueno, pues el documento, que es un documento ante una situación de alarma social, habla de 45.000 personas. Muchísimas personas. Yo os daré unos datos la semana que viene para terminar de la Iglesia gaditana. La Iglesia en los años 60, la Iglesia en el año 2000, la Iglesia en la diócesis de Cádiz en el año 21, son los últimos datos que tenemos. Y veréis, especialmente entre los religiosos, en el clero secular no se ha notado tanto, pero entre los religiosos la situación es una sangría terrorífica. Entenderéis por qué las parroquias que se conceden a los religiosos, que tenemos unas cuantas en la diócesis y especialmente en nuestro Cádiz, se encuentran ahora en una situación bastante complicada, porque en muchos casos, el caso de los carmelitas es muy claro, no tienen personas para atender tanto San Fernando como Cádiz. Si el seminario tiene y está orgulloso, y cuando vienen de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, yo le digo al decano, le voy a enseñar la iglesia del seminario, la capilla del seminario, incluso digo en plan de broma, y lo meto por ese caminito y aparece Santiago, brutal. ¿Por qué el seminario tiene Santiago? Porque los jesuitas tuvieron que elegir entre el Puerto Santa María, donde tenían una parroquia y un colegio, y Cádiz, y se fueron al Puerto Santa María. O sea, esta tesitura, insisto, ya veréis los datos, es especialmente dura en la vida religiosa, que por otra parte había sufrido a partir del año 46 un incremento extraordinario. No era una situación normal. La vida religiosa consiguió candidatos a partir del año 46, sobre todo en esa década 46-56, de una elevación del 200%. Aquello no podía durar de esa misma manera. Bien, Juan Pablo II, voy terminando, a la muerte de Pablo VI, se eligió al patriarca de Venecia, otra vez Venecia, como papa. La sonrisa amable y sencilla de Juan Pablo I permaneció con nosotros 1 mes y 2 días. El 28 de septiembre, el día antes de mi santo, no se me olvidará, del 78, llevó un nuevo cónclave en el que el Espíritu Santo dio otra tremenda sorpresa. Y yo supongo que os pasaría a los que estuvierais en aquel momento, que yo pensé cuando dice Gaudium Magnum est Noviscum, ¿verdad? Os anuncio a vosotros, tenemos un nuevo papa, cardenal in Bottila. Yo dije, han elegido un negro. O sea, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Vale? Y el primer papa no italiano desde Adriano VI, en 1523. Bueno, quedan años para poder juzgar la trascendencia del concilio y del hombre que la recondujo al seno de la tradición, San Juan Pablo II, que ha sido para muchos de nosotros, al menos para mí claramente, un modelo de sacerdote y de cristiano con un papel trascendental que el mismo Gorbachov le ha reconocido en la caída del marxismo, que ha visitado 110 países, Se ha calculado que le ha dado 26 veces la vuelta al mundo. O sea, por todos los papas que quedaron prisioneros en el Vaticano, ¿verdad? Juan Pablo II ha salido acercando la Iglesia a la juventud y al pueblo cristiano. Yo recuerdo aquella primera jornada de la juventud en París, los obispos dijeron, si reunimos a 1.500 personas, esto será un éxito. Hubo 250.000 personas con el Papa Juan Pablo II y a partir de ahí, la reoca. Ha beatificado a 1.340 personas. En esta misa en Filipinas se consigue la aglomeración humana más grande que existía hasta este momento, con casi 5 millones de personas, y
canoniza a 483 santos. Sus encíclicas han abarcado los más diversos temas. Muchos recordamos como si fuera ahora. Yo jugaba la final en el campo de la Mirandilla, en el auténtico campo de la Mirandilla, jugaba la final ese día contra el otro tercero debut. Lo que pasa que es que los tíos eligieron de árbitro al tío que lo habíamos eliminado nosotros en la semifinal y nos pitó 4 penaltis, pero lo recuerdo estando orinando en los váteres, perdonadme que la expresión sea tan así, que me dijo el de al lado: han matado al Papa Juan Pablo II. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? En el que una bala dirigió la mano, ¿recordáis? Y otra bala dirigió la bala, ¿verdad? Otra mano dirigió la bala. Y, bueno, pues él aceptó la enfermedad y la terrible caducidad de la vejez, y la aceptó de pie. Él nos introdujo en el siglo XXI y nos acompañó hasta 2005. Los que le vimos en el 82 en el Bernabéu, cuando yo le vi en el año 2005, ¿verdad?, en España, que prácticamente no podía hablar, pero él estaba allí completamente dispuesto. Vamos ya al final. La Iglesia en el siglo XXI. Joseph Ratzinger, el gran colaborador de Juan Pablo II, fue elegido como su sucesor. Excelente profesor, uno de los grandes peritos, ahí lo tenéis muy jovencito, con Congar, del concilio. Aceptó venir a Roma, abandonando su Baviera natal para ayudar a San Juan Pablo II en la reconstrucción doctrinal de la Iglesia. Y nos ha dejado 3 grandes encíclicas, 4 exhortaciones apostólicas y un sinfín de homilías y documentos. Ante la sorpresa de muchos, muy meditada, mi parte una gran sorpresa, el 11 de febrero de 2013 renunció al ministerio de obispo de Roma, retirándose a orar y a escribir. Y si Juan Pablo II tomó como su deber perseverar hasta el final, pues Benedicto nos ha mostrado que lo que Dios le pedía era la renuncia. Él ya había escrito unos meses antes que, observando la figura de San Juan Pablo II, decía: tenía una santidad que yo no podía ni debía imitar. La santidad que Dios le pedía era otra cosa. Y el 13 de marzo de 2013, pues fue elegido el Papa Francisco, hombre cercano y campechano, primer Papa sudamericano, primer Papa jesuita, el primero no europeo desde el Sirio Gregorio III en 741. ¿Vale? Es el hombre que el Espíritu Santo quiere para guiar la Iglesia. Un hombre de la tradición, que no quiere decir que sea tradicional, extraordinariamente amante de la Virgen y de las devociones populares, que ya ha canonizado a más santos que el propio Juan Pablo II, un hombre innovador, abierto a las sorpresas de Dios, dispuesto a lo que sea necesario para lograr la justicia y acercar a las personas al verdadero rostro de Dios. Esto habría sido inimaginable, haciéndose el Papa un selfie con un hindú, ¿verdad? Pío XII ve estas cosas y le da un jamacuco, ¿vale? Pero sí, que hay que hacer las cosas que se nos piden, y hay que ir a las circunstancias, hay que mantener lo importante, y si hay que renunciar al accesorio por ir a buscar un alma, pues se renuncia al accesorio. Bien, ¿hacia dónde nos guía Francisco? Hacia un sitio que posiblemente no nos guste del todo, la cruz no nos gusta a ninguno, distinto de los pontificados anteriores, pero a la vez muy cercano. Hay una insistencia muy grande en la prensa en oponer el magisterio de Benedicto y el de Francisco, que, bueno, cada uno en su orientación personal, cada uno con su sello, son hombres de la misma tradición. Además, es que no pueden ser otra cosa. Que nos plantea, primero, una opción, una insistencia en la opción preferencial por los pobres, que no podemos dejar de tener vigente en nuestras hermandades, muy preocupado por la deriva del capitalismo, pero a la vez por las nuevas miserias, especialmente las miserias interiores, que no parecen pobrezas, porque a lo mejor no son pobrezas materiales, pero lo pueden ser y más. En segundo lugar, una mayor sencillez en la comunicación. No os engañéis, a mí me parece fantástico que el Papa Francisco viva en Santa Marta, pero
cuando dice la prensa, ha abandonado, la prensa, allí tenemos a la prensa, cuando ha abandonado los apartamentos vaticanos y se ha ido a vivir a Santa Marta, se ha ido a vivir a una casa de 2015, abandonando un apartamento que está en lo alto, donde le da todo el sol, de hecho todavía hace, yo estuve hace muy poquito en Roma, y todavía hace desde el balcón del antiguo despacho, hace las audiencias públicas en San Pedro, que es del siglo XV. O sea, que aquello era un sitio un poquito terrorífico, pero es muy natural. Esto no nos lo habríamos imaginado. Los trabajadores de San Pedro comiendo con el Papa. Muy bien, muy bien. Y un avance en la reforma de la curia, con especial insistencia en el compromiso cero con el tema de la pedofilia. Y en tercer lugar, una iglesia en salida. Una iglesia en salida menos preocupada de ella misma que de auxiliar a las personas allí donde se encuentren, dispuesta a cobijar a la oveja que ya está en el redil, pero también a buscar a las 99 que se nos han extraviado, porque estamos en esa situación. Ya no tenemos 99 dentro y una dando vuelta por el campo. Pero bueno, todo lo que hay. Estas 4 sesiones nos han permitido, y ya termino, acercarnos a la historia de la Iglesia, que es nuestra propia historia. Es una historia de pecado, pero también es una historia de salvación. Una historia de la sincatábasis divina, de cómo Dios se adapta a los tiempos y cómo el Espíritu Santo saca joyas maravillosas en cualquiera de los siglos. Y que espera de nosotros que ayudemos a conducir la barca de Pedro mar adentro, año tras año, periodo tras periodo, entre dificultades y gozos, siempre en peligro, pero siempre salvada en la esperanza, hasta que el Señor vuelva y Dios sea todo en todos. Bueno, nos queda una sesión, veremos, ¿y la iglesia de Cádiz y Ceuta? ¿Qué le ha pasado en los últimos tiempos? Pues veremos el recorrido desde inmediatamente después de la guerra civil, con la llegada de don Tomás, y iremos viendo un poquito que se ha ido modificando en la iglesia de Cádiz y Ceuta, para cerrar un poquito, ya que es nuestra iglesia, este ciclo de historia de la iglesia. Muy bien.